Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro cursito de hoy de la tarde con lectura integral. Y el día de hoy vamos a hablar del sentido contextual de las palabras. Bien, cuando decimos el sentido contextual de las palabras, nos referimos al significado que toma una palabra según las palabras que se encuentran a su alrededor. Esto quiere decir según el contexto, pero también se refiere al significado que toma una palabra según la intención del autor, la intención que el autor propone o que él tiene al presentarnos su texto. Siendo así, nosotros vamos a hablar de dos clases de ejercicios que son sinonimia contextual y antonimia contextual. Vamos a hablar de sinonimia contextual. La palabra sinonimia, solo sinonimia, se refiere o se designa a la relación que hay entre dos palabras o expresiones, porque no solo pueden ser palabras, sino en los ejercicios también nos puede pedir la interpretación o el significado de una expresión. Bueno, pero entre dos palabras o expresiones que van a tener un significado muy parecido. Vamos a observar que todas las palabras siempre en un texto, en una frase, van a estar enmarcadas dentro de un contexto. Y este contexto es el que le va a dar el sentido a las palabras. ¿A qué me refiero con esto? Existen dos clases de palabras, las palabras que son polisémicas y las que son monosémicas. Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados y las palabras monosémicas solo van a tener uno. En cuanto a las palabras polisémicas, el significado o la selección de uno entre sus varios significados lo va a dar el contexto. Vamos a poner un ejemplo. Enrique es el empresario más rico del país. La palabra rico en esta oración puede tener varias acepciones. Una de ellas se refiere a una persona que es adinerado, alguien que es hacendado o acaudalado. Otro significado que puede tomar es fértil o abundante. Esto lo podemos usar en frases como las tierras del norte son fértiles. Y un último significado es gustoso, sabroso, agradable, delicioso. Pero según el contexto de la palabra rico en nuestra oración, nosotros tenemos que encontrar cuál de estos es el sinónimo más adecuado para esta palabra. Leemos nuevamente la oración. Enrique es el empresario más rico del país. Podemos decir que Enrique es gustoso, sabroso, delicioso, agradable, no aplica. Siguiente palabra, fértil o abundante, según el contexto no aplica. Y por último, las palabras adinerado, hacendado, acaudalado, esa palabra o el sinónimo que más aplica a rico en este contexto. Pero la sinonimia no solo se va a limitar a analizar la semejanza que existe en el significado de dos o más palabras. La sinonimia o los ejercicios de sinonimia específicamente van a buscar pequeñas diferencias semánticas entre una palabra y otra que va a tener un significado muy parecido. Recordemos que semántica se refiere al campo que estudia el significado de las palabras. Veamos un ejemplo para entender esto. Entre la palabra talla o estatura. Bajo cierto contexto, estas dos palabras sí son sinónimos. Por ejemplo, podemos decir, un peruano es por lo general de talla o estatura mediana, y al usar ambas palabras, podemos usar o conmutar ambas palabras en la oración. Podemos decir, un peruano es por lo general de talla media o un peruano es por lo general de estatura media, y el sentido de la oración no va a cambiar. Sin embargo,
hay ciertas frases en donde sí se va a encontrar una sutil diferencia en el significado de estas dos palabras. Por ejemplo, podremos decir, un peruano usa prendas de talla mediana, pero no es muy aplicable el decir, un peruano usa prendas de estatura mediana. Como se dan cuenta, hay una pequeña pero sutil diferencia semántica. ¿Y esto por qué se da? ¿Por qué no podemos usar ambas palabras si en un contexto sí son sinónimos y en otras oraciones no? Bien, esto está referido, o bueno, estas palabras están referidas a que estatura es una palabra monosémica. Esto quiere decir que solo tiene un significado. Su acepción corresponde a que es la medida o la distancia que hay desde los pies de una persona hasta su cabeza. Y en cambio, talla es una palabra polisémica. Esto quiere decir que va a tener varios significados y uno de ellos, al igual que estatura, sí es la distancia, la medida que hay entre los pies de una persona y su cabeza, pero puede tomar otros significados. Por ejemplo, también es la medida que usan las costureras, los costureros al hacer su ropa, ¿no? Lo presentan en tallas, talla M, talla S. Y otro significado que podemos encontrar de la palabra talla es referido a que alude al nivel o a la capacidad intelectual, al nivel moral de una persona. Podemos usarlo, por ejemplo, en expresiones como aquel muchacho no está a la talla o algo así. Y es por esto que estas dos palabras van a tener una leve diferencia semántica y en cierto contexto van a estar usadas pueden ser usadas en la misma oración y en otros no. Ahora bien, veamos el significado connotativo y el significado denotativo de las palabras. En nuestros ejercicios mayormente nos van a pedir a encontrar el significado denotativo, ya que este se refiere a encontrar un sinónimo o un significado natural de la palabra, o sea, lo que dice en bruto, más o menos así. Y en cambio un significado connotativo se refiere a las palabras que pueden adquirir otras interpretaciones. Esto para encontrar el significado connotativo de una palabra es muy importante analizar el contexto. Veamos un ejemplo. Es evidente que las flores que recibió fueron bien merecidas. Es más, creo que faltaron palabras para reflejar nuestro orgullo por él. La palabra flores, en un significado denotativo, es decir, el significado o el uso natural de la palabra, se refiere al aparato reproductor de una planta fanerógama, que son las que tienen flores. Y en un significado connotativo, la palabra flores puede referirse a un elogio, a una alabanza que se le están dando al sujeto de esta oración para mostrar orgullo por él. Pero como les digo, generalmente en los textos les van a pedir que hayan el significado denotativo. Para recordar, antes de empezar a resolver nuestro texto y hacer un poco de prácticas, para recordar y para los que no lo sabían aún, para poder encontrar el verdadero sinónimo de una palabra, es importante analizar estos 3 puntos en nuestras alternativas. Uno, que se encuentre en el mismo campo semántico. ¿Esto a qué se refiere? Que estas palabras tienen que tener una relación y esta relación no está ligada necesariamente a su significado. Bueno, creo que los he confundido un poco, pero con el ejemplo vamos a entenderlo. Estas palabras, displecente, drástico, cordial, hostil, afable, apacible, complaciente, si se dan cuenta, no están o no tienen un mismo significado. Por ejemplo, afable es una persona amable, cordial
esos sí tienen o podrían tener relación. Sin embargo, una persona hostil no, alguien drástico tampoco. Y es por esto que estas palabras no tienen el mismo significado. Sin embargo, yo puedo decir que estas sí se encuentran en un mismo campo semántico. ¿Por qué? Porque todas se refieren al modo de tratar de las personas en su interacción social. Todas estas palabras son adjetivos que nosotros podemos usar para referirnos al trato que tiene una persona cuando interactúa. Esto es que las palabras se encuentren en el mismo campo semántico. 2. Para poder hallar dos sinónimos, las palabras deben pertenecer a la misma clase gramatical. Veamos de frente un ejemplo. Si decimos esta frase, flores mustias, y nos ponen nuestras alternativas para escoger un sinónimo hacia la palabra mustias, y colocan las siguientes palabras: marchitas, morir, adustas y melancólicas. Pertenecer a la misma clase gramatical quiere decir lo siguiente: mustias es un adjetivo, y de estas tres palabras, la única que no es adjetivo es la palabra morir. Es por esto que la podemos descartar. Para encontrar el sinónimo exacto, nos vamos a nuestro tercer punto. Poseen significados semejantes. De estas tres palabras, tenemos que encontrar la que tenga un significado semejante a mustias. Pero les voy a recordar que las palabras o los sinónimos tienen que estar en el mismo campo semántico. Mustias, referido a flores, se refiere a una planta, una flor que no está verde, ya no está airosa. Y nos vamos a nuestras alternativas. Marchita se encuentra en el mismo campo semántico porque también se refiere a flores. Adusta es una palabra que nosotros hemos visto en nuestro vocabulario la semana pasada. Es sinónimo de quemado, tostado, y referido a personas se refiere a alguien que es malhumorado, alguien que es severo, y no se encuentra en el mismo campo semántico de flores. Y melancólicas, en este caso, no entra en el mismo campo semántico. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta o el sinónimo adecuado sería marchitas. Y ahora sí vamos a resolver un texto para poner en práctica lo aprendido. Les doy un tiempo para que vayan resolviendo y luego lo resolvemos juntos. Comiencen y recuerden que si ya han terminado, pueden colocar sus alternativas para que toda la clase lo vea. Comenzamos solo por el texto 1. Este es el primero que vamos a resolver.
Ya, chicos, vamos a tratar de resolver el texto 1. Si han terminado, pueden colocar sus alternativas. Leemos. Claude Lévi-Strauss, filósofo centrado en antropología cultural, cuestiona la preeminencia que se ha dado desde Descartes al sujeto o al yo pensante como ser libre y creativo. Desde la perspectiva del estructuralismo etnológico, el individuo está determinado por un sistema o estructura que le configura. Estructuras y normas que son independientes y autónomas con respecto a la voluntad humana. Se imponen a todos los individuos, sean primitivas o civilizadas. Bien, chicos, estoy leyendo sus respuestas. Dicen 1C, 1B, 1B. Y para la 2, 1C, A. C, A. Bien, vamos a resolver junto con ustedes. Bien, vamos a empezar resolviendo Si tienen más alternativas, las pueden colocar, chicos. Resolviendo la pregunta 1, según el texto podemos afirmar que, vamos de abajo hacia arriba con las alternativas, solo en el ámbito de la construcción se puede hablar de estructuras. En el estructuralismo tiene más relieve el concepto de conjunto que el de parte. Como cada pieza de un juego de ajedrez, cada individuo mantiene unas relaciones. Y en el estructuralismo tiene más relieve el concepto de ser que de relación. Bien, chicos, después de leer todas las alternativas, una que resalta mucho es la alternativa 2. Como cada pieza en un juego de ajedrez, cada individuo mantiene unas relaciones. Y podría decir que esta alternativa es correcta, debido a que el texto nos habla que el individuo está determinado por ciertas reglas que se le imponen, o una estructura que se le impone. Y esto sucede en un juego de ajedrez. Si bien cada pieza, el caballo, el alfil, la torre, puede moverse libremente por el tablero, está sujeto a ciertas reglas que se le imponen y cuyas reglas no puede romper. Por lo tanto, la 2 es verdadera. La alternativa 4, solo en el ámbito de la construcción se puede hablar de estructuras. Esto no necesariamente es cierto, porque aquí hablamos de estructuras y pone y habla asimismo de sistema, habla también de normas, como sinónimo de estructura. Por lo tanto, nuestra alternativa 4 no es, porque no solo se puede hablar de estructuras en construcción. Si eliminamos la alternativa 4, descartamos la alternativa C y la alternativa D. Hemos afirmado que la 2 es correcta. Y también descartamos la alternativa B, por lo tanto nos quedaría analizar la alternativa número 3. En el estructuralismo tiene más relieve el concepto de conjunto que de parte. Esto es cierto porque si es que analizamos bien el texto, nos dice que estas reglas se imponen a todos los individuos, no solo a un conjunto. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta para la pregunta 1 sería la alternativa A. Y ahora pasando a la parte estamos desarrollando, el tema que estamos desarrollando, veamos la pregunta número 2. La palabra preeminencia se refiere a, según sus alternativas, la C, la A y la B. C, la A y la B.
Bien, chicos. Preeminencia. Recuerden que esta es una pregunta específica. No es necesario leer todo el texto para poder contestarla. Así es que leamos solo la idea. Claude Lévi-Strauss, filósofo central en la antropología cultural, cuestiona la preeminencia que se ha dado desde Descartes al sujeto o al yo pensante. Con esta lectura ya podemos resolver. Preeminencia se refiere a la superioridad frente a otra cosa. Sin embargo, aquí no nos habla a la superioridad frente a algo. Solo nos habla de superioridad. Privilegio no entra semánticamente en la oración. Superioridad, por otro lado, sí encaja. Nuestra alternativa correcta sería la C. Recordemos que privilegio, es que privilegio es como se te da un privilegio, se te da un don. Un tip que les puedo dar para poder resolver esta clase de textos es que también suele funcionar el cambio de palabras en la oración. Conmutar su alternativa aquí. Cuestiona la superioridad que se ha dado desde Descartes al sujeto al yo pensante. Esta es la que encaja mejor. Vamos a resolver el texto número 2, chicos. Léanlo con paciencia. Estos son textos un poco complicados porque están referidos a filosofía. Básicamente los ejemplos que les he puesto son textos que están referidos a filosofía y los textos filosóficos siempre han sido un poco más tediosos de analizar. Así es que concéntrense y les voy a dar tiempo para que puedan ir respondiendo el texto número 2. Recuerden que sí se puede usar el descarte en lo que es comprensión lectora. Sí se puede usar el descarte y en muchos casos es una muy buena arma.
Exacto, Carla. Preponderancia se refiere a la superioridad de un hecho frente a otra cosa. Pero sin embargo, acá no nos está hablando específicamente de otra cosa, sino de algo que se ha vuelto superior o se ha elevado ante, bueno, puede ser una cosa, varias cosas, n cosas. Ya bien, chicos, vamos a leer nuestro texto número 2. El existencialismo, gracias al filósofo francés Jean-Paul Sartre, se convirtió en una moda casi universal. En los seres humanos, la existencia tiene primacía o prioridad en relación con la existencia. No existe un modelo humano porque cada uno es irrepetible. Es una excepción. La existencia no es un estado, sino un devenir. Al nacer, no somos nada más que una posibilidad y, haciendo uso de la libertad a la que estamos condenados, hemos de inventarnos a nosotros mismos. Solo así llevaremos una existencia auténtica. Leo sus alternativas. 1, 2. Bien, chicos, están coincidiendo. Aquí la alternativa correcta es la respuesta A. En los objetos del mundo y en los humanos, la existencia precede a la esencia. Recordemos que el existencialismo es una corriente que dice que una persona eh, puede nacer, pero eso no significa existir. Existir es que tú te realices y hagas algo. Lo mismo que dice aquí. Al nacer no somos nada más que una posibilidad y haciendo uso de la libertad es como nosotros nos inventamos, como llevamos a cabo nuestra existencia única. Aquí la alternativa correcta es la que ustedes marcaron, es la A. Bien, chicos, en cuanto a la pregunta número 4, la respuesta correcta es acaecer. Creo que sí han coincidido con las respuestas. Muy bien, chicos. Pasamos a nuestro siguiente texto. El texto número 3. Chicos, el texto número 3 yo creo que se nos hace más fácil debido a que muchos de nosotros ya conocemos o hemos leído algo de la teoría de la evolución según Charles Darwin. Así es que vamos a hacerlo rápido. Charles Darwin, oponiéndose a la visión fijista de la vida, según la cual las especies vivas son una realidad definitiva y acabada, argumenta que las formas de vida evolucionan en un proceso gradual
Las especies cambian, originándose unas y extinguiéndose otras. El mecanismo clave de la evolución es la selección natural. Tiene dos fases. Primera, la producción de variabilidad o modificaciones espontáneas en los individuos. La segunda, la selección en la lucha por la vida de los individuos con modificaciones más favorables. Bien, vamos a resolver. Los organismos están emparentados y comparten antepasados. Sí, esto se puede entender del texto, ya que según este fragmento, las especies cambian, originándose unas y extinguiéndose otras. Pero todas las especies en sí van a tener como mismos pasados y solo van a cambiar. Por lo tanto, nuestra alternativa 1 es correcta. En la adaptación al medio, es la adaptación al medio el mecanismo básico de la evolución. Leemos, el mecanismo clave de la evolución es la selección natural. La selección natural se refiere a la adaptación al medio. Si es que alguien o un animal, una persona, un ser no se adapta, muere. Y es por eso que se dice que la naturaleza lo selecciona. Este es correcto. Número 3. Se producen modificaciones espontáneas en los individuos. ¿Dónde está esto? A ver. Acá está. Tiene dos fases. La primera, la producción de variabilidad o modificaciones espontáneas en los individuos. Esto es correcto. Se encuentra literalmente en el texto. La número 4, el proceso de evolución es rápido y con cambios súbitos. Pues no, esta se da en un proceso gradual. Gradual no significa que es rápido y tampoco súbito. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la A. Vamos a la pregunta número 6. La respuesta correcta es la D. La D, la A, ya. Viendo sus alternativas, la respuesta correcta aquí es la A. ¿Por qué? Porque nos habla de que este es un proceso gradual. Gradual quiere decir que es lento pero continuo. O sea, que se da poco a poco, pero este es continuo. Y es lo mismo que es súbito, digo paulatino. En cambio, un cambio súbito es algo que se da rápido, pronto, sin preparación. Lento, sí es lento, pero acá le falta la palabra continuo o progresivo. O sea, estos dos significados están un poco incompletos. Y porque un cambio gradual es lento, pero también es progresivo. O sea, se da poco a poco, pero también es continuo. Y esto sí significa paulatino. Estos tendrían que complementarse para poder reemplazar la palabra gradual. Chicos, nos quedan 2 minutos 15. ¿Creen que si la hacemos la pregunta 7 y la pregunta 8? Leamos, ¿ya? La filosofía francesa, Simone de Beauvoir, es pionera en la exploración de las diferencias de género. A la cuestión fundamental, ¿qué es una mujer?, responde desde una perspectiva existencialista, afirmando que no hay una naturaleza humana predeterminada, no se nace mujer u hombre, sino que se llega a ser y de manera diferente. La situación injusta de las mujeres se explica por convenciones de orden social y cultural, haciendo uso de la libertad. La mujer ha de reivindicar ser sujeto como el hombre, no un objeto complementario. Ya, según las alternativas y de lo que hemos leído el texto, que lo he hecho rápido, pero para los que necesitan lo pueden hacer más lento, las diferencias de género coinciden con las diferencias biológicas. Esto no es correcto, porque aquí nos dice que no hay una naturaleza humana predeterminada, es decir, sino que esta se va a ir formando después. Por eso las diferencias biológicas no coinciden no van a coincidir las diferencias de género con las biológicas. De Beauvoir reivindica un feminismo de la igualdad entre ambos sexos. Esta es correcta.
porque nos dice, la mujer ha de reivindicar ser sujeto como el hombre. Reivindicar el feminismo de las diferencias de la especificidad. Esta es correcta porque es específico, o sea, hay características, modalidades de ser de un hombre y el de una mujer. Esta también, el número 4, es correcta. Para ser mujer hay que potenciar ciertas características y otras no. La palabra convenciones se va a referir a acuerdos, según el contexto. Exacto. Muy bien, Carla. Se va a referir a acuerdos. Bien, nos queda menos de un minuto según el